Hola, hola. Hola, profe. Hola, hola. ¿Se escucha por el micrófono? Sí, Sí, te se escucho. escucha, profe. Si ahora está hablando, no se lo escucha, profe, ¿eh? Profe, no se escucha nada. Cuando golpea el micrófono sí se escucha. Buenas tardes. Hoy tenemos que desarrollar la unidad 3. Bueno, el nombre mío es Jorge Fujimi, yo soy el profesor titular de esta cátedra. Ha comenzado mi asociado con el dictado, que es el doctor Pérez Paz. Pero bueno, quien realmente es el titular de la cátedra soy yo. Posiblemente ustedes ya me hayan tenido o acá o me hayan tenido anteriormente en Derecho Comercial y Contratos, Derecho Privado 2, no sé. Para los que nunca estuvieron clases conmigo, bueno, yo soy de hace 30 o 31 años profesor en esta casa, soy contador público y abogado. Tengo esta cátedra y la otra, la que les dije recién, Derecho Privado 2, y también damos Derecho Empresario para licenciado en Administración, que es Sociedades y Concursos, que en definitiva es un poco más de esto mismo. El derecho concursal es la otra área en la que trabajo, nada más que ya no me da el tiempo ni el cuero para estar en otra cátedra más. Además de que no tengo ganas. Eh, Aunque esa cátedra me gusta mucho, la temática. Bueno, ya todos los demás elementos, creo que no hace falta decir más nada acerca de mí. Entonces vamos a trabajar, bueno, la gente que está tomando la clase a distancia, obviamente al estar yo solo no hay ninguna posibilidad de que pueda contestar el chat, así es que si necesitan hacer alguna pregunta les he dejado habilitado para que ustedes, bueno, formulen las preguntas cuando sea necesario. Lo único que les pido es que hablen con voz clara porque acá por los parlantes a veces no sale tan bien como uno quisiera, pero se escucha, pero no con tanta nitidez. Bueno, dicho eso, comenzamos a desarrollar la unidad 3, como les dije, que trata de dos temas importantísimos, los socios, es decir, los socios en las relaciones con la sociedad, con los terceros, y también el tema de los aportes, una unidad bastante intensa. Solamente en la planificación el profe Pérez Paz me asignó solamente una sola clase y posiblemente nos quedemos cortos. No obstante ello, si nos quedamos cortos, yo he preparado para dar hoy 2 PowerPoint y entonces, hoy no, mañana tampoco, pero digamos, para la semana que viene ya va a estar subido, van a estar subidos en el aula virtual de la materia, de modo tal que puedan tener un elemento de dónde estudiar. Sin embargo, siempre vuelvo a decir lo mismo. Yo les pido 1000 disculpas a los que ya han tomado clases conmigo. Esto es... Además, también les pido disculpas a los que están, a todos, y a los que están escuchando allá online, porque uno siempre lanza los retos a los que están, y resulta que los que están son los que están en órbita, ¿no?
Los que no están en órbita son los que no están. Entonces uno reta, pareciera que reta a los que ustedes tienen que estudiar, y decir, pero si nosotros venimos acá, estamos siguiendo la materia, ¿por qué nos reta a nosotros? Ese es el viejo cuento del cura que sermoneaba a los fieles que iban a la iglesia, cuando en realidad quería referirse a los que no iban a la iglesia, ¿no? Es decir, y esta es la misma historia. Entonces, bueno, no obstante lo cual, quizás valga a los efectos de que queda grabado, cuidado porque hemos advertido hace ya varios años la tendencia a que se quedan con lo que toman de clases o con lo que otro compañero escribió en clases o con un PowerPoint. Y en definitiva, acá lo único que hacemos con los PowerPoint es sistematizar los conceptos, organizarlos, ordenarlos, pero no alcanza y para eso está la bibliografía. ¿Estamos? Bueno, estamos grabando ya la clase. Vamos a compartir vamos a ver si encontramos, acá está. A compartir la pantalla. Y bueno, los alumnos que están a distancia, ¿alguno que me pueda contestar si están viendo ustedes la pantalla que estamos compartiendo? Sí, profe, perfecto. ¿Alguien dijo que sí? Sí, Gracias, muy amable. Bueno, comenzamos con los socios. Una primera aproximación es decir, ¿quién puede ser socio de una sociedad de las contempladas en la ley general? Bueno, en realidad pueden ser socios tanto las personas humanas como las personas jurídicas. Pero dentro de las personas humanas vamos a trabajar la posibilidad de que puedan ser socios tanto capaces como incapaces. Al incluir incapaces y capaces, estamos también en la categoría intermedia, personas con capacidad restringida, obviamente también están incluidas aquí. Desde ya que eso es una excepción, es decir, no es que voluntariamente van y concurre un menor de 6 años, Profe, disculpe. quiero constituir una sociedad, ni que sus padres vayan a constituir una sociedad, digamos, vayan representándolo a él para constituir una sociedad. Pero sí es probable que de alguna manera herede acciones, herede participaciones sociales o alguna forma de participación social que lo coloque en la posición de ser socios, que es distinto. ¿Vamos? Entonces tenemos que, digamos, la posibilidad está, poco probable que ab inicio, pero sí que en forma derivada adquieran el carácter de socios. ¿Estamos? Sí. Casi todas. Bueno, se apresuró alguien a darla, porque entonces tenía que darla yo. Bueno, entonces damos rapidísimo, vamos viendo. Aparte de aportes no le dieron. ¿Y quién la dio? ¿La doctora Coco? Bueno, no obstante lo cual, vamos a dar la parte que yo sé donde donde, digamos, sobre todo en la parte de evaluación, me viene mucho mejor por el tema de evaluación. Bueno, mejor. Si lo vieron, mejor. Sociedad entre cónyuges. Profe, ¿Sí? disculpe que no moleste, pero se cortó la grabación, me parece. ¿Qué dice? Que se cortó la grabación. Que se detuvo la grabación. Um, ahí estamos, ahí seguimos. Gracias.
No, un momento, esta no era. Con relación al tema de los cónyuges, es un poco rara la norma. Fíjense, dice, los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo, las reguladas en la sección 4. Y uno dice, ¿para qué dice eso si se supone todo lo que no está prohibido está permitido? Lo lógico es poner una restricción o una prohibición, no un permiso. Es decir, los cónyuges pueden. En realidad, digamos, esto es un problema de técnica legislativa. Históricamente, desde 1972 hasta 2015, los cónyuges solo podían formar parte de sociedades por acciones o en las cuales limitasen su responsabilidad. En rigor, ni siquiera era discutido si podían formar parte de la sociedad en comandita simple y por acciones, pero bueno, donde tuviesen limitada su responsabilidad. Entonces, y así funcionaba, y se decía que era en protección del patrimonio familiar. Es decir, para evitar que una extensión de quiebra de la sociedad implicase automáticamente la quiebra del patrimonio de la sociedad conyugal, el patrimonio de la familia. Pero bueno, cuando se cambia, se modifica esto, dice, bueno, pueden formar parte. Y bueno, en realidad habría que haber suprimido el artículo directamente, porque ya no es necesario que siga diciéndolo. Repito, la regla base es constitucional, el artículo 22, lo que no está, lo que no está prohibido está permitido. Y entonces esa es la particularidad que tiene, por eso es tan rara esa norma que está allí. Bueno, acá está el tema de los menores, esto me imagino que ya me dicen que lo vieron. Capacidad restringida. Con respecto a las sociedades socias, digo, ya que hemos visto, vamos deteniéndonos en algunos hitos. ¿Por qué se pone un límite? Atente que esto es un límite contable. ¿Por qué las sociedades, digamos, las sociedades en general, solo pueden destinar una parte de su patrimonio para tomar participación en otra sociedad, para adquirir parte del patrimonio, ¿cierto?, de las participaciones sociales de otra sociedad? ¿Por qué solamente pueden destinar una parte de su patrimonio y no todo? Bueno, la razón es por el objeto, para que no se desvíen los recursos del objeto social. Cuando nosotros constituimos una sociedad y realizamos los aportes, los realizamos para, como dice la definición la definición del artículo primero, los hacemos para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios. Entonces, si hicimos una sociedad, por ejemplo, para dedicarnos a una explotación agrícola-ganadera, pues muy raro sería que nos dediquemos a la explotación de seguros, al alquiler de, no sé, al alquiler de viviendas de veraneo. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del objeto social. Ese es el sentido por el cual el artículo 11 nos pide a nosotros que tengamos un objeto preciso y determinado, es decir, que no nos desviemos del objeto. ¿Y qué pasa? Entonces, con la idea de tomar participación en otras sociedades, es decir, invertir fondos sociales en otras sociedades, lo que estamos haciendo es sustraer recursos, no sustraer en el sentido de robar, sino de extraer recursos. Sustraemos recursos que están dedicados al cumplimiento del objeto para otros fines. Para otros fines. Entonces la ley nos pone un límite. ¿Qué es un límite? Muchos creen o dicen, bueno, es poco, nunca se sabe si es poco o es mucho, porque eso depende de la composición y de la cuantía del patrimonio neto. Porque si nos dice por un monto superior, no puede destinar, digamos, un monto superior a las reservas libres, todas las reservas libres, y a la mitad del capital y de las reservas legales, dice reservas legales en plural, porque, bueno, la Ley General de Sociedades tiene una sola reserva legal, pero hay otras leyes especiales que requieren de otras reservas legales. Las leyes, por ejemplo, que rigen la actividad aseguradora, entidades bancarias, etcétera, financieras, también tienen otras reservas legales exigidas por la ley. Entonces,
Este monto, decía, no es ni poco ni mucho, es un monto variable que dependerá de la cuantía y de la composición del patrimonio neto. Lo que sí es un monto objetivo, es decir, nos marca un límite. Salvo que superemos ese tope porque se pagan dividendos en acciones, es decir, la sociedad participada, en vez de pagar dividendos en efectivo, los paga con acciones. Entonces, en ese caso, bueno, podemos superarnos y la ley lo admite. Pero ¿quiénes están eximidas de esta regla, de esta restricción? Fíjense, las sociedades cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión. ¿Por qué? Precisamente porque tanto las sociedades con objeto financiero como las sociedades cuyo objeto sea la inversión, el objetivo que tienen es ese. El objetivo que tienen es invertir fondos para, bueno, obtener rentabilidad de eso. Entonces a ellos no los podemos limitar de esa manera. Pueden destinar lo que sea necesario o lo que las autoridades de contralor de ellos los autoricen. Bueno, quedan excluidos, dice, las 18.061 de la anterior ley de entidades financieras. Estas participaciones en exceso, la ley nos dice que deben ser enajenadas en el plazo de 6 meses, bajo pena de que si no hacemos eso, si no hacemos eso, se van a perder los derechos políticos y patrimoniales, quedan suspendidos hasta tanto se proceda en debida forma. El otro tema que está prohibido es el tema de las participaciones recíprocas. A mí me gusta explicar esto. Las participaciones recíprocas per se no están prohibidas. Las participaciones recíprocas per se están permitidas, son lícitas. ¿Qué impide que, digamos, no sé, una sociedad X, Tenaris, compre en acciones en bolsa de, no sé, de otra sociedad, Pérez Companc? ¿Qué le impide? Y a su vez Pérez Companc compre acciones de Tenaris. ¿Qué le impide? Nada. Nada. Entonces, no sería nada extraño que haya inversiones cruzadas. Se me ocurre en Estados Unidos, mucho más fácil todavía, porque hay mucho más sociedades que cotizan en bolsa. Que se me ocurre que Ford tenga acciones de Microsoft y Microsoft tenga acciones de Ford. Esas son participaciones recíprocas lícitas, están permitidas. Siempre y cuando en la Argentina trabajemos dentro del tope que nos permite la ley, estamos en orden. Lo que está prohibido, y es nulo, es la constitución de sociedades y el aumento de capital hecho a través de participaciones recíprocas. Eso es lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno de aguamiento de capital. Fíjense qué notable lo que les voy a decir. Si yo no tengo plata, no tengo dinero, no tengo ni un peso, no puedo constituir una sociedad. No puedo. No puedo porque no tengo cómo realizar los aportes. Pero sí puedo constituir dos sociedades, obviamente de papel, carentes de toda entidad, ¿no? Económica. Vamos a ver si me dieron una fibra. Sí. Fíjense, ¿cómo haríamos la constitución de dos sociedades? Básico, el asiento, no nos pongamos sofisticados, ¿no? Pero fíjense, dejo el micrófono acá un rato. Lo llevo. Si constituimos una sociedad, haríamos así. ¿Con qué lo vamos a formar? Con inversiones. Entonces, inversiones. Ponemos una subcuenta acá. Acciones de la sociedad B. Pongamos 10 millones. A capital social.
Esta es la sociedad A. ¿Y cómo hago el asiento de constitución de la sociedad B? Inversiones. Acciones en A, de A. A, capital social. Por otros 10 millones. ¿Cuánto dinero puse? 0. Todo papelitos dibujados. Un papelito que dice certificado de acción, certificado global de acciones de la sociedad B, y el otro dice certificado de acciones de la sociedad A, certificado global de las acciones de la sociedad A. Y tengo 2 papelitos dibujados, firmados, eso sí, por los directores, por todo, le hacen todos la filigrana que ustedes quieran, y constituí 2 sociedades, cuya suma de patrimonios netos es de 20 millones de pesos, pero cuyo valor real en el activo es 0. Real, auditable, es 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una maniobra típica para perjudicar a acreedores. Le estoy haciendo creer a los acreedores que tenemos una sociedad con cierto grado de solvencia y con un activo significativo, cuando en realidad lo que tenemos es nada. Eso es el fenómeno que se llama aguamiento de capital, es decir, bueno, eso es una expresión que se usa, aguamiento de capital, ¿no? Ese viene de la época en que los tambos medían la producción láctea por litros. Entonces decía, bueno, produjo tantos litros de leche, bueno, lo estiraban a la leche con agua, y entonces parecía que había producido mucho más. A eso, pero claro, pero la sustancia era la misma. Y a medida que lo estirábamos más, cada vez tenía menos, digamos, derivados lácteos, o leche, cada vez tenía menos leche y era cada vez más agua. Y ese fenómeno le llamaban aguamiento, y bueno, por eso figuradamente se usa la expresión aguamiento de capital. Y acá estamos aguando el capital. Agua es el capital, ni siquiera, no tiene ni un ápice de producto lácteo. Nada. Entonces, esa operación es nula de nulidad absoluta. Exactamente los mismos asientos y la misma operación hacemos si tomamos un aumento de capital. Es exactamente lo mismo. Y esta es la razón por la cual está prohibido. ¿Se entiende la razón de la prohibición? Es decir, acá no importa tanto que esté prohibido, porque lo normal, cuando se apuran en los exámenes, por ejemplo, pongamos en el múltiple opciones de un parcial, lo normal es que lo que está prohibido están prohibidas las participaciones recíprocas. No, las participaciones recíprocas por sí no están prohibidas. Lo que está prohibido es esto: constituir sociedades o aumentar el capital. En ese caso, dice la infracción de esta prohibición, hará responsable en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos, a todo el mundo, porque todos son firmantes y asumen esta irregularidad. Y dentro del término de 3 meses deberá procederse a la reducción de capital indebidamente integrado, quedando la sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. Es decir, por imperio de la ley, ni siquiera hace falta una resolución específica. A su vez, tampoco dice puede participar una sociedad controlante en una controlada, efectivamente, es decir, esta es una relación vertical. No puede participar en la controlante y la controlante en la controlada por un monto ahí que se fija, dice, según sus reservas, ni de sus reservas, excluida la legal. En ese caso, bueno, lo que excede debe ser liquidado en el plazo de 6 meses. Entonces, esto es una participación recíproca. La ley nos dice que también lo prohíbe aún a través de interpósita persona. Entonces, esta sería la operación normal,
2 sociedades. Pero también puede hacerse con 3 sociedades. Es lo mismo. Es decir, podemos interponer todas las sociedades que A participa en B, B en C, C en A, C en D, D en A. O sea, digo, hacemos un círculo y siempre vamos a estar dentro del mismo círculo societario, sin ningún capital y con participaciones recíprocas, ¿no? Lo que hacemos es más amplia la red para defraudar a terceros. Bueno, acá les hice los asientos muy parecidos a los que acabo de diseñar. Otro temita. Pasamos a otro tema. El tema del control y vinculación. Acá, el error acá se produce normalmente en los finales, cuando hay que desarrollar temas. Cuando pedimos control societario, se arma un lío bárbaro porque bajo la expresión control usamos distintas cosas. Por un lado, van a ver a partir de clase de mañana o de la otra, de la próxima clase. Van a empezar a ver el tema de órganos, y uno de los órganos que van a ver es el órgano de fiscalización o control. Entonces, el órgano de fiscalización o control, que puede ser la sindicatura o el consejo de vigilancia, además, lo mezclan con la autoridad de control o de contralor, es lo mismo. Y a su vez lo mezclan con el control societario. Entonces, es normal que contesten otro tema, aunque no necesariamente ignoren uno, se desorientaron en un punto, alguna expresión, o leyeron muy rápido y se desorientaron y encararon para otro lado. Ojo con eso, porque son 3 temas diferentes. Cuando acá hablamos de control societario, estamos hablando de que una sociedad somete a una voluntad unificada a otra sociedad. ¿Estamos? Hay una relación de dominación de una sociedad por otra. A esa sociedad, o una relación, si se quiere, si es de abajo hacia arriba, una relación de subordinación de una sociedad a otra. A esa hipótesis le llamamos control. Básicamente, cuando la sociedad controlante de alguna manera, puede influir en la voluntad social, es decir, en la toma de decisiones del otro órgano. Entonces dice, se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad, a su vez controlada, posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. ¿Esto qué significa? Esto es lo que llamamos control interno o control político, también llamamos. Es decir, una sociedad tiene los votos necesarios para formar la voluntad del otro. Cada vez, como la mayoría de las decisiones se adoptan por mayoría de votos presentes, tanto ordinarios como extraordinarios, sobre todo estoy hablando de las SA, pero en cada caso, si alguien tiene más del 50% de los votos en los casos de las sociedades anónimas, o más del 50% del capital en las otras sociedades, tiene cómo formar la voluntad social. Entonces, en esos casos tenemos una situación o una relación de control. La sociedad que participa en la otra es la sociedad controlante, y aquella cuya voluntad es dirigida por la controlante es la controlada. ¿Estamos? Pero después tenemos otra, porque acá está garantizado el control. Está garantizado, porque si tengo los votos para prevalecer, bueno, voy a prevalecer siempre. Hay alguna hipótesis en las que no, digamos, son hipótesis de laboratorio en las que no, pero no vale la pena preocuparse por ellas, porque incluso aplicando estadísticas simples les van a salir las combinaciones. Quizás no me interesa tanto
las excepciones, porque lo que nos importa es la regla. Pero la segunda parte cambia, y sigue hablando de un control interno o político, pero dice, una sociedad es controlante cuando ejerce una influencia dominante sobre otra, ya no dice que la somete a una voluntad, sino que ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas. Yo suelo contar, bueno, en materia de sociedades, allá en el año, hace mucho, en el 2007, hice mi posgrado en España de sociedades, y recuerdo que en aquel entonces nos hablaban en la sociedad número 1 en ese entonces en España, capaz que siga siendo, pero no lo sé. El grupo empresario número 1 era el Grupo Santander. Bueno, acá tienen banco, ¿no? Entonces, el Grupo Santander históricamente había sido forjado, había sido una sociedad familiar forjada por la familia Botín. Pero nos explicaban, casualmente haciendo referencia a esta hipótesis, que en el mejor de los casos, uniéndose todos los miembros, porque estaba muy atomizado por las sucesiones, uniéndose todos los miembros de la familia Botín, difícilmente superaran el 20% de los votos del grupo. ¿Se entiende? Es decir, la familia, en este caso la familia, si se unificaba por completo, tenía el 20% solamente de los votos del grupo. El resto de los votos del grupo lo tenían bancos, fondos comunes de inversión, accionistas particulares, pequeños ahorristas, etcétera. Gente que compra acciones en la bolsa, a eso me refiero. Estaba atomizado. Entonces, en esos casos, cuando el capital social o la tenencia accionaria, mejor dicho, está muy atomizada, aquel que tiene una cantidad significativa siempre puede o formar la voluntad o ejercer una influencia dominante. ¿Qué quiero decirles con esto? No tiene la potestad de formar la voluntad social, porque si se juntaran todos los otros, los que se llaman accionistas o inversores institucionales, los fondos comunes, los bancos, si se unieran, tal vez tendrían un porcentaje superior y ellos podrían formar la voluntad. Tal vez incluso un solo fondo de inversión tenga en conjunto las acciones suficientes para prevalecer y formar la voluntad social. Pero como no participan de las asambleas porque hay un fenómeno, se llama apatía racional, se llama un tema de conducta, entonces no participan, entonces no votan nunca. Entonces quienes se juntan, ¿no? Tienen esa capacidad. Y el señor Emilio Botín, que era, bueno, falleció hace unos cuantos años ya, pero era el eterno jefe de familia y tenía nada más que el 5 o el 6%. Y a veces él solo podía prevalecer en las asambleas, pero repito nuevamente, porque ejercía una influencia dominante, nadie le discutía nada a él, y porque además, digamos, tenía participaciones para influir en la voluntad social por sí solo. ¿Está bien? Entonces, esta es una hipótesis distinta. En la primera, en la del inciso 1, tenemos votos suficientes para prevalecer siempre. Entonces, sí o sí hay control. Acá el control es relativo, es porque estamos en una posición X, con una tenencia X de participación, por eso sigue siendo interno, porque para este control tenemos que formar parte de la sociedad controlada, pero ya no por tener la mayoría, sino por los especiales vínculos, por las especiales situaciones que se dan. Y finalmente, lo que llamamos control económico o control externo es el que está en el último parrafito, que dice que es el que se ejerce por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Acá decimos que es un control externo o económico
Porque acá la controlante no tiene acciones, o perdón, participaciones sociales en la controlada, pero sí tiene otros elementos económicos, otras vinculaciones económicas que le permiten formar o influir de manera decisiva en la voluntad social. Piensen ustedes, una fábrica automotriz, una terminal automotriz con relación a una concesionaria, donde tienen unificados los sistemas contables, etcétera, etcétera. Supongamos que va, no sé, va el hijo de un alto directivo de la terminal automotriz, va a una concesionaria y no le gusta cómo lo atiende un empleado. Y entonces va y le dice al padre, quiero que lo echen. Entonces la automotriz, alguien de la automotriz levanta el teléfono y habla con el presidente del directorio de la concesionaria y le dice, ¿ahí vos tenés un empleado fulano? Sí, quiero que lo echen. ¿Pero por qué? Si trabaja, quiero que lo echen. Es decir, si no, te reduzco la cuota, te corto la financiación, no te mando auto por 3 meses, o te corto la concesión directamente. Te preaviso y te corto la concesión. ¿Va a influir en la decisión o no va a influir en la decisión? ¿Qué creen que importa más? Por supuesto. No se va a pelear con la terminal automotriz. Nosotros hace un tiempo con el contador Eimer, que es uno de los profes de acá, somos síndicos concursales, y en un juicio habíamos demandado a la financiera de una terminal automotriz. Las terminales automotrices casi todas tienen una financiera para la financiación de los planes para comprar autos, ¿no? Digamos, se hace tan grande ese negocio que les conviene manejarse ellos solos. Y por razones que no vienen al caso de por qué en la quiebra donde nosotros éramos síndicos, demandábamos a la financiera esta, de la terminal automotriz. Recuerdo que me crucé con el abogado de la terminal en Córdoba, la terminal automotriz. O sea, la empresa está en Buenos Aires. Y creo que en Rosario también. Pero acá tienen abogado en todo el país. Entonces el abogado de Córdoba me lo cruzo en la esquina de mi estudio y me dice, che, vamos a arreglar este juicio. Si ustedes quieren pagar, aceptamos con gusto. Es que sí, vamos a arreglar, me dice. Pero por nosotros va a arreglar tal concesionaria que nos metió en este lío. Pero nosotros no demandamos a la concesionaria. O sea, va a aparecer pagando a alguien que nada que ver, no sé. Es que ellos nos metieron en el lío, así que nos tienen que sacar. Y nosotros queremos seguir más en juicio, así que de tal concesionaria los van a llamar para proponerles un arreglo. Y así fue. Es decir, a ese punto, nosotros no habíamos demandado a esa concesionaria, que incluso no era ni siquiera de Córdoba, era la concesionaria era de otra provincia. O sea que no teníamos ningún elemento para demandarla. Sí teníamos los elementos para demandar a esta financiera. Pero fíjense cómo funcionan los especiales vínculos, esos vínculos económicos o contractuales, donde le dijeron, che, ustedes hicieron este lío, por culpa de ustedes estamos demandados, no queremos que nuestro nombre ande dando vuelta por los tribunales, así que sáquennos del lío y paguen, porque si no le vamos a rescindir la concesión. ¿Saben cuánto tardaron? Una semana. En una semana ya teníamos cerrados los números, ya teníamos casi todo ordenado. Fue una negociación totalmente... Esos son los especiales vínculos. Entonces piensen en concesionarias de autos, piensen en lo que debe ser la relación entre el franquiciante de las hamburguesas McDonald's y los que tienen las concesiones acá las franquicias acá en la Argentina. Esos son los ejemplos típicos. Esos son porque tienen, digamos, de alguna manera un proveedor único. También puede ocurrir porque tienen un cliente único, ¿no? Todos estos son los especiales vínculos a los que hace referencia
y como ven ustedes, no tienen, porque una de las cosas que van a estudiar cuando lleguemos, estamos en sociedades. Cuando estudiaron privado 2 o sociedad, o comercial y contrato, y estudiaron el contrato de concesión, una de las características que tiene el contrato de concesión es que entre el concedente y el concesionario no hay dependencia jurídica. Sin embargo, pese a que no existe tal dependencia jurídica, decimos sí hay dependencia económica. Y se traduce acá, pero también se traduce en efectos jurídicos. Esto es lo que sistematizaba recién. El tema del socio aparente. Es muy rara también miren. La Ley General de Sociedades tuvo un problema. O sea, era la vieja ley del año 1972, tuvo una reforma muy importante con la ley 22.903, allá por el año 1983, por allí, 82, 83, y no había tenido muchas modificaciones. Bueno, pero habían transcurrido muchos años, entonces cuando se convoca a la comisión para reformar redactar el Código Civil y Comercial, se conforma una subcomisión para que reforme la ley de sociedades, que por ese entonces ley de sociedades comerciales. Lo que pasa es que, esto vale la pena que lo conozcan a veces, se presentó un proyecto muy bueno, tenía amplio consenso doctrinario, pero quedó bloqueado el proyecto de Código Civil y Comercial, es decir, la comisión que trabajó, que eran 3, el doctor Lorenzetti, Hayton de la Corte, y Hayton de la Corte Suprema y la doctora Kemelmacher de Mendoza, convocaron a 104 juristas más importantes del país. Y con eso salió un muy buen código, un muy buen proyecto. Y se lo entregaron a la presidenta. La presidenta lo recibió, muy buen grado, sabía que era bueno, pero comenzaron a tallar presiones externas, vinculadas con el sector, más conservadores, así, pero más que nada con relación al derecho de familia. Muchas cuestiones vinculadas con el derecho de familia lo bloquearon la ley. Eso dio tiempo a que otra gente que era más incompetente dentro de ese gobierno empezara a rascar y empezar a ver y a husmear cosas y demás. No sé si ustedes recuerdan los hechos históricos. La presidenta se fue a Roma a visitar al Papa, se ve que para decir, che, ¿qué pasa? Y en esa visita se destrabó al punto tal que desde Roma, anunció la presidenta que seguía el trámite de la ley. El problema fue que pasó al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia operó un efecto caja negra. Es decir, entró una cosa y salió otra y nadie sabe quién metió mano. Hay una sola persona que se animó a escribir en la Ley General de Sociedades, yo metí mano. Si me toca dar ese capítulo, se los voy a leer. Dice, yo metí mano. Yo quise que salga mal el tema de sociedad anónima unipersonal. Lo dice, porque siempre las odié. No dice las odié, las combatí desde lo ideológico, desde lo profesional y desde lo académico. Son una aberración y son una cosa de no sé qué cosa, el neoliberalismo, no sé cuántas cosas más dice. Entonces, nosotros hicimos todo lo posible para que eso salga mal. Lo dice el doctor Ricardo Nissen en su libro, en el libro Incidencias del Código Civil y Comercial, el libro Derecho Societario. Ahí lo dice. Y se tergiversaron un montón de cosas de la ley general. Otra parte del código también se alteraron al punto tal que hubo muchos juristas que dijeron, yo me bajo, o sea, yo no quiero que me pongan entre los 104 estos, porque eso que está saliendo ahí, nosotros no lo redactamos, ¿no? Lo cierto es que salió, y salió con cosas modificadas. Y una de las cosas modificadas, entre las varias cosas modificadas que salió, es esta. La cosa rara esa de la sociedad conyugal, no sé muy bien cómo estaba. Pero esto es raro, porque no tiene sentido decir, queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto.
Y luego, sin cambiar el título, habla de la responsabilidad del socio oculto y del socio aparente. Este punto hablaba de dos cosas. Hablaba del socio aparente y del socio oculto y hablaba del socio. Dos cosas totalmente distintas. El socio aparente, ¿quién era? Era el prestanombre. El prestanombre, el que aparecía en un contrato de sociedad. Pero en realidad él era un prestanombre, ¿no? Un testaferro. Y atrás estaba el verdadero socio, oculto. El verdadero socio era el que estaba oculto. No quería aparecer en esa sociedad o no podía aparecer en esa sociedad porque su exposición implicaría alguna clase de riesgo de algún jurídico de alguna clase o económico de alguna clase. Entonces él dice, che, haceme un favor, firma vos como socio, vamos a decir que vos sos el socio, pero el verdadero socio soy yo. Hay un contradocumento entre ambos, ¿no? Simulación es eso. Lo que la ley decía en ese entonces era lo lógico. Frente a los terceros, quien debe responder es el socio aparente. ¿Por qué? Y porque no, el tercero no tiene defensa. ¿Qué sabe quién es oculto? Quién es? Dice, lee el contrato social, va al registro público, pide una copia, dice que el socio, el señor fulano de tal, y para él el socio fulano de tal. Y a quien va a reclamarle, llegado el caso, si es necesario, es fulano de tal. No pueden aparecer diciéndole, no, yo soy un prestanombre, el verdadero socio es perengano. Si no pueden, no hay forma de hacer eso. Entonces, lo correcto era eso, que por lo que se llama teoría de la apariencia, aquel que figuraba como socio aparente lo fuese frente a terceros. Pero en las relaciones sociales, el verdadero socio era el socio oculto. Obviamente, como también la ley daba por sentado que nunca iban a encontrar el contradocumento, vaya alguien a buscar un contradocumento, nunca lo van a encontrar, nunca. Entonces decía, bueno, si el socio aparente responde frente a terceros, después tiene derecho a reclamarle al socio oculto que le reintegre lo que pagó, porque en definitiva él no es socio, el verdadero socio era el oculto. Eso decía la ley. Mucha gente entendía que esto era inmoral, que era esto, que era lo otro. Y la verdad es que no sé lo que es. Y no está del todo bien, pero es una simulación. Y las simulaciones pueden ser lícitas o ilícitas. Y la simulación lícita, y hay que aceptarla, si total, no hay problema, porque es lícita. Es ilícita cuando tiende a perjudicar a terceros. Pero si la simulación es lícita, ¿cuál es el drama? ¿Qué te importa a vos que acá figure como socio fulano en vez de mengano? Te da lo mismo. Si no hay por detrás un negocio oscuro antijurídico, la simulación es lícita. Pero bueno, como son gente que no tiene formación en la que intervino, la que metió mano en esto, y ya está prohibido. Sí. ¿Y qué? ¿Está prohibido y qué? Y entonces en el punto siguiente, porque la responsabilidad debió haber sido incorporada como un nuevo párrafo del 34, pero no, lo incluyeron en el 35, que queda horrible porque se olvidaron de tratar el socio del socio. Dice, la infracción establecida en el artículo anterior hará al socio aparente o prestanombre y al socio oculto responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido por el artículo 125, es decir, lo mismo que para las sociedades colectivas. ¿Y qué ganamos con eso? Sí, son responsables en forma ilimitada, solidaria. Siempre, todo el que ocasiona un daño es responsable ilimitada y solidariamente, tanto el aparente como el oculto, siempre fue así, porque eso es teoría general de la responsabilidad. Eso está en el Código Civil y Comercial, pero desde hace decenas de años, más de 100. ¿Se entiende? Entonces es absurda la norma, que es una norma ridícula. Lo que debió decir es lo mismo que antes, es decir, si ustedes hacen esto, la consecuencia de esto es esta y esta. Y por supuesto que si hay daño, ¿no?
va a haber, pero la infracción en sí misma no necesariamente ocasiona daño. Entonces no tiene sentido decir va a responder ilimitada. ¿Y quién va a reclamar el daño? Para que haya responsabilidad tiene que haber daño. Y para que alguien pueda reclamar ese daño, alguien tiene que haber resultado dañado. No porque sí nomás. Y se olvidaron del socio del socio. Ahí quedó. El socio del socio era una figura que una persona entra a una sociedad, pero daba parte de su participación a otras personas, pero esas personas eran socios de él, no eran socios de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los chinos tienen una forma muy particular de asociarse, y digo, los que operan en la Argentina. Y es demasiado grande China como para hablar de los chinos, pero muchos de los que están aquí, los que provienen de cierta región, yo ya ni recuerdo que cualquier región que les diga le da lo mismo a usted y a mí también. Y si miento, no hay cómo corroborarlo tampoco, vayan a buscar a Google. Y entonces no hay forma de conocerlo, pero ellos tienen esta forma donde dice, bueno, vamos a hacer un supermercado, ¿no? Negocio clásico de ellos. Se juntan 2 o 3 socios, dice, bueno, hay que poner tanto. Bueno, pero el señor Chen se tiene que poner con $100.000, digamos $150.000 para arrancar, y no tiene $150.000. Entonces llama a su primo, al señor Chen, el otro señor Chen, al otro señor Chen y al otro señor Chen, y junta 4 primos, 3 primos más él, 4, y cada uno pone la parte que corresponde. Y él les rinde cuenta a sus primos. Pobre de él si no lo hace bien. Entonces, esos son los socios del socio. Pero ellos no pueden influir en nada en la sociedad, salvo que lo hagan sonar al señor Chen socio, y total, los chinos dicen que son todos iguales. Bueno, y los orientales dicen que somos todos iguales. Pero no es verdad. Yo me quiero hacer pasar por el actor de Shogun, no me creen. Me dice, vos parece Iwao Komiyama, el que hace sushi en el canal Gourmet. Bueno, cuando comienzan los derechos y obligaciones de los socios, un tema bastante jurídico, sobre el cual preferiría obviar. El tema de la mora, no, perdón, antes de obviar eso, el tema de la mora. ¿Por qué el tema de la mora hacemos tanto hincapié? Hay un tema que es complicado de aprender en ciencias económicas. Porque cuando estudiamos tanto matemática financiera como sobre todo administración financiera, eso un poquito más de... No, ustedes ya están en administración financiera, o en el cuatrimestre que viene, no sé. Pero en administración financiera una de las cosas que se estudia es que, bueno, retrasar los pagos es una decisión de carácter financiero, obviamente, y más en un contexto inflacionario. Pero la verdad es que la mora es el retardo injustificado y culpable en el cumplimiento de una obligación. Es decir, la mora para el derecho es una conducta antijurídica. Y eso es lo que genera consecuencias gravosas. ¿Por qué? Porque es una conducta antijurídica que ocasiona daño por sí mismo, por sí misma, ¿me entiendes? Es decir, la conducta por sí es una conducta dañosa. Por eso decimos ¿cómo es? Retardo injustificado y culpable. Decimos así precisamente porque se trata de tiene esta característica, una conducta antijurídica, es reprochable jurídicamente. Entonces van a ver ustedes que hay distintas clases de consecuencias. Es importante que tengan en cuenta no solamente las consecuencias principales, digamos, sino que también lo que puede ocurrir con las sociedades anónimas, donde les dan un conjunto de opciones, les dan 3 opciones. Hacer rematar las acciones, que se produzca la caducidad de los derechos que emergen de las acciones, o bien
optar por el cumplimiento del contrato. ¿Qué significa optar por el cumplimiento del contrato? El cumplimiento forzado del contrato. Esto es, iniciar las acciones legales para que cumpla el deudor moroso, el accionista moroso. Bien. Vamos al otro. Bueno, el tema de los aportes que pueden ser obligaciones de dar o de hacer, eso asumo que lo han visto bien. ¿Por qué en las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones el aporte debe ser de bienes determinados susceptibles de ejecución forzada? ¿Por qué? Porque en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones, el elemento de garantía principal es el capital social. Es decir, el sentido de que se limite la responsabilidad no es que limitamos la responsabilidad solo porque elegimos un tipo social X. La limitación de la responsabilidad, se dice, tiene su contrapartida en la constitución de un capital social sólido que permita responder frente a terceros en caso de, bueno, en que se produzca alguna situación. ¿Cierto? Entonces, ese es el sentido de la limitación de responsabilidad. No es un derecho, un derecho inherente a la personalidad, no es un derecho humano la limitación de responsabilidad. Todo aquel que quiere constituir una sociedad tiene derecho a que le limiten la responsabilidad. No es así. Es decir, la ley lo que nos está diciendo, y esto ha sido vuelto a poner en valor a partir del reciente aumento decidido para constituir sociedades anónimas, ¿ustedes quieren constituir una anónima y quieren limitar responsabilidad? Bueno, hagan un aporte serio, de modo tal que los acreedores no tengan que ir en contra del patrimonio de ustedes, que el patrimonio social sea suficiente para garantizar sus obligaciones. Y eso sí puede ocurrir, si se trabaja bien, debe ocurrir. ¿Qué pasa? Entonces, en las SRL, en estas sociedades, el elemento más fuerte, el elemento más importante, dejan de ser los socios. Por eso no son, la SRL ya no es más una sociedad de personas o de partes de interés. Una sociedad por cuota donde el capital es muy importante y la protección del capital es muy importante, al igual que en todas las sociedades por acciones. El capital es el elemento central de estudio. En cambio, en las colectivas, capital e industria, comandita simple, el elemento central de estudio es la persona humana, el socio. Entonces, por eso deben ser bienes determinados y deben ser, dice, susceptibles de ejecución forzada. Esto es, que se pueda obligar su venta en forma, digamos, en forma de pública subasta. Se pueda obligar, o sea, se pueda forzar la venta. ¿Está? Claro, ¿qué está queriendo decirnos a contrario sensu? En la sociedad de personas puede haber aportes de bienes que sean, que no se, determinados, yo le diría que es poco probable que, o sea, indeterminado poco probable, tienen que ser determinados, pero pueden no ser susceptibles de ejecución forzada. Un bien de familia, por ejemplo, se podría aportar siendo bien de familia y bueno, dadas determinadas circunstancias, sí, se podría aportar. Bueno, pero ¿es susceptible de ejecución forzada? No, de ninguna manera. No es susceptible de ejecución forzada. Y bueno, pero ¿y entonces qué garantía tenemos? Y el patrimonio del socio, de los socios. Entonces, como la garantía es el patrimonio de los socios, no es tan relevante lo que se aporte. En la sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad por acciones es muy relevante lo que se aporte, que lo que se aporte exista, que tenga valor económico y que sea susceptible de ser puesto en el mercado de manera forzada
en forma de ejecución forzada. Bueno, los derechos no deben ser dudosos ni litigiosos. Se pueden aportar créditos, eso está, títulos también se pueden aportar, bienes grabados. Fondo de comercio. ¿Se pueden aportar fondos de comercio? La respuesta es sí, pero para aportar un fondo de comercio, el socio aportante debe cumplir, y la sociedad, deben cumplir con la ley de transferencia de fondo de comercio, la ley 11867, que se estudiaba allá por la unidad 3 o 4 de Derecho Comercial o de Derecho Comercial y Contratos. ¿Sí? Hay que cumplir con la ley 11867, es decir, entregar una lista de acreedores del fondo, publicar un aviso durante 10 días, abrir un periodo para que traben de oposiciones y luego para que traben embargo, y recién allí se puede inscribir el contrato de transferencia. En este caso, el fondo pasará a nombre de la sociedad. En cuanto a la forma en que se aporta, en cuanto al derecho real, la regla general es que se presume que se aportan siempre en propiedad. El derecho de propiedad se puede separar, se puede disociar en nuda propiedad, ¿cierto? Y usufructo. Entonces, el derecho de uso y goce de un bien se puede aportar, pero dice, la presunción es que si nada se dice, es que se está aportando siempre en propiedad. Dice, solo se autorizan las sociedades de partes de interés, o de interés, como dice ahí. No se autoriza los aportes de uso y goce en las sociedades de responsabilidad limitada y en sociedades por acciones. ¿Por qué? Porque si bien son susceptibles, es un derecho real susceptible, el usufructo es un derecho real susceptible de ser ejecutado, es poco apetecible. ¿Quién va a ir a una subasta a comprar el usufructo de un bien cuya nuda propiedad está a manos de otra persona? Toda la vida vamos a tener que estar coexistiendo con esa otra persona, peleándonos, porque él va a alegar algunos derechos y nosotros otros. Entonces, ¿para quién compra? La verdad es que yo nunca vi un caso de alguien que no tenga relación con el pleito, un tercero ajeno a un pleito y a las partes, que adquiera ni nuda propiedad ni usufructo. O compra propiedad o no compra. Pero comprar cualquiera de las dos cosas sola es para problemas. Y solo se admite entonces en las SRL y sociedades por acciones como prestación accesoria. ¿Qué es la evicción? Esto lo debe haber explicado la doctora Coco, pero ¿qué es la evicción? Cuando hay un contrato donde hay transferencia de bienes, transferencias de bienes, incluso de derechos, pero en la de bienes en particular, hay dos garantías inherentes. Siempre hay dos garantías. Lo que se llama garantía por vicios redivitorios o vicios ocultos de la cosa y la llamada evicción, que es una garantía por eventuales vicios jurídicos. Los vicios ocultos, me aparto de ellos, acá no estamos hablando de eso, hablemos de lo que es la evicción. Cuando una persona adquiere un bien, en este caso la sociedad que recibe el aporte, adquiere un bien, como está adquiriendo el dominio pleno de la cosa, está adquiriendo el derecho de usar y gozar de la cosa de manera pública, es decir, lo contrario es clandestino, ¿no? En derecho. Es decir, no tiene que andar ocultándose para usar la cosa. Es decir, aquel que tiene una cosa que es robada, vamos a suponer que vamos a la casa de un amigo y le robamos un adorno. Digamos un adorno. No podemos andar con el adorno colgando del llavero y cada vez que vamos a cualquier parte, lo vamos a tener oculto. Pues sabemos que si nos llegamos a cruzar con ese amigo, nos va a decir, vos me robaste eso de mi casa. Entonces eso convierte a esa actitud de ocultar la cosa, es lo que se llama actitud clandestina.
No hace falta la clandestinidad, pasar a la ilegalidad, ¿no? Es decir, eso es la clandestinidad, es decir, la cosa no se puede usar de manera pública. ¿Estamos? Dice, entra de noche que no te vea nadie y trata de salir antes de las 7 de la mañana. Dice, cuando tienen una cochera en algún lugar y la usan solamente para ir a trabajar. A mí me ha pasado. Tenía mi cochera ahí en la zona de tribunales y un día fui un poco más temprano, tenía que ir, me iba de viaje, entonces el avión salía como a las 4 de la mañana y entonces fui a dejar el auto mío a las 3 de la mañana y tomarme un taxi desde el centro al aeropuerto y cuando voy a dejar el auto había otro auto ahí. Y entonces voy y le reclamo, le cargo, ¿qué lo va a dejar estacionado? ¿Y si es mi cochera? Es que me parece que está otro señor. No, ya sé que está otro señor. Dígale que lo saque. Pero es que usted no lo usaba de noche. ¿Y usted cuál es su problema? Entonces esa es la clandestinidad del tipo. Entra después de las 10 de la noche cuando se va al japonés y sácalo antes de las 7 porque a las 7 viene. Entonces eso es la actitud clandestina, ¿me entiendes? No lo puede usar pública y pacíficamente. Yo lo quería usar de manera pública, es decir, entraba y salía cuando se me daba la gana. Pero claro, no me daba cuenta que era víctima de mis propios hábitos. Dormir de noche, por ejemplo, es uno de mis hábitos. ¿No? Entonces, claro, y en mi casa, no en el estudio. Entonces, bueno, eso es clandestino. ¿Estamos? Entonces tiene que el derecho de usarlo de manera pública, de manera continuada, es decir, todo el tiempo. Los tiempos compartidos no son propiedad. Son una cosa rara. Es decir, vos compras un tiempo. No, no compro un tiempo. Yo compro el derecho de usar la cosa. No, porque, bueno, no me sirve, no sirve. Entonces, no es continuo. No lo puedo usar cuando quiero, en el momento en que quiero. Y pacífica. Es decir, que no tengo que andar corriendo a patadones a alguien cada vez que quiero usar de mi propiedad o me van a sacar a patadones cada vez que yo uso de esa propiedad. Entonces, esos derechos son inherentes a cualquier transferencia de bienes. ¿No? Cuando uno adquiere, lo adquiere para eso. Pública, pacífica, continuada, no controvertida, que nadie va a venir a entablar una demanda. Entonces, ¿qué pasa? Opera la evicción. Es decir, viene alguien y nos disputa o la posesión o la propiedad. Sí, sigo gritando, me voy a quedar afónico y no sé para qué grito si tengo micrófono. Bueno, no podemos, entonces nos garantizan, viene alguien y nos disputa el derecho a la propiedad o el derecho a la posesión. Nos dice, no, esto que usted dice que es suyo no es suyo. Yo tengo otro título mejor, o más extenso, o más antiguo, o inscripto y el suyo no está inscripto, etcétera. Entonces yo ya no estoy pudiendo ejercer mis derechos sobre la cosa de la manera que la ley prevé que te puedo hacerlo. Entonces, ahí viene la garantía por evicción o la garantía de evicción. El enajenante tiene que salir a respaldarme a mí. Bueno, hay varias formas en las que puede hacerlo. Primero, sería lo lógico que me defienda en el proceso y diga, no, señor, yo vendí una cosa que era mía, de mi propiedad, saneada, y se lo vendí saneada al señor, y ese tercero es un tercero ajeno a este problema, no sé quién es. Entonces, yo me voy a hacer cargo de defenderlo. Podría ser una actitud. La segunda actitud, piensen ustedes que muchas veces en el tracto mercantil es más rápido otra cosa. Entonces decimos, bueno, no, hace una cosa, reemplaza el bien y pone la plata más los daños y perjuicios ocasionados. O bien, otra opción, reemplaza el bien por otro bien similar o igual y indemnizar los daños y perjuicios siempre. Porque, digamos, esa disputa genera erogaciones, genera gastos. Entonces, este es el sentido que tiene esta garantía de evicción y por la cual se hace tanto hincapié. Lo que pasa es que cuando alguien entrega un bien que tiene vicios, o sea, aporta un bien que tiene vicios, ocasiona un perjuicio a la sociedad
y ese perjuicio, digamos, no está cumpliendo con su deber de, digamos, de lealtad y de buena fe, ¿no? No está actuando con un verdadero affectio societatis, diríamos que más bien en contra de ese affectio societatis. Entonces, en ese caso, corresponde que responda. ¿Cómo puede responder? Dice, bueno, dice, autoriza la exclusión del socio, lo excluimos y le damos que se lleve la cosa que aportó, siempre con los daños y perjuicios. Si no es excluido, deberá el valor del bien y la indemnización por daños y perjuicios, pero también puede, ves como dice el 47, podrá evitar la exclusión si reemplaza el bien cuando fuere sustituible por otro de igual especie y calidad, por supuesto. Bueno, después en el caso de usufructo no viene el caso. ¿Se entiende esto? Esto es, fíjense todas las opciones que surgen a partir de ese hecho de que de esa manera se responde por esa garantía. De todas estas maneras se responde por ese incumplimiento. Bueno, las prestaciones accesorias son simples, a mí no me gusta darlas mucho, pero son muy útiles. Son muy útiles en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades de personas. La única diferencia con un contrato externo es que está contenido en el contrato constitutivo. Esa es la verdadera gran diferencia. Sinceramente les digo, por razones de sanidad contractual, siempre es mejor el contrato constitutivo que sea puro, y si va a haber alguna prestación accesoria, que no se haga bajo la forma de prestación accesoria, sino que se celebre un contrato aparte. Es decir, si supongamos que yo quiero ceder el derecho de uso, de usar un inmueble, entonces hago una especie, y que me van a pagar una locación, me van a pagar un canon. Entonces lo ponemos en el contrato constitutivo. Pero si después lo desafectamos, es un lío porque hay que modificar el contrato, etcétera, etcétera. En cambio, si lo hacemos bajo la forma de un contrato de locación, ese nunca va a afectar el contenido del contrato de sociedad. Pero bueno, la ley lo permite, todas las legislaciones europeas lo permiten, y en algunos casos hay quien sostiene que es buena prueba del grado de compromiso de un socio para con la sociedad. Puede ser. Y vamos con el tema de las valuaciones. Nuevamente, la misma aclaración que hice antes. La evaluación es relevante, especialmente relevante, en las sociedades de responsabilidad limitada y en las SA, pero no tiene tanta relevancia en las sociedades de persona, porque así como no tiene tanta relevancia la característica de los bienes aportados en las sociedades de personas, tampoco tiene tanta importancia la evaluación. ¿Por qué? Porque si no estuviese adecuadamente evaluado, en el peor de los casos, siempre la garantía termina recayendo en el patrimonio de los socios de las sociedades de personas. ¿Está? Pero en las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, donde el capital es elemento esencial, la evaluación es esencial y tiene que ser muy bien hecha. Entonces, como regla general para todas las sociedades, dice, se evaluarán en la forma prevenida en el contrato. En el contrato dice, bueno, el señor fulano aporta tal vehículo de tales características, chasis, motor, número tanto, dominio tanto, modelo tanto, por tanta suma de dinero. Eso es prevenir en el contrato, establecer en el contrato la evaluación de los bienes aportados. ¿Está bien? Ponemos de común acuerdo. Lo que pasa es que le podemos fijar cualquier valor. Y ahí es donde entra lo discutible. Pero si es sociedad de personas, no va a tener mucha discusión porque no tiene tanta relevancia. Si quieren ponerle a un vehículo absolutamente destruido, con el motor fundido, modelo viejísimo, con las chapas oxidadas y demás, y quieren poner que vale 10 millones de pesos, bueno, le ponen que vale 10 millones de pesos, van a estar exhibiendo un capital aguado, pero en caso de que la sociedad cayese en cesación de pagos, los que van a responder son los socios, con prescindencia de si eso vale 10 millones o no. Entonces,
sí o sí va a recaer sobre ellos, no tiene relevancia o no es tan relevante la evaluación. Pero sí es importante hacerla constar en el instrumento. Y según en su defecto, por los precios de plaza, en los casos en los que se pueda fijar un precio de plaza, o por uno más peritos que designará el juez de la inscripción. Por alguna razón, cuando redactan, les encanta poner en primer lugar la evaluación pericial. La evaluación pericial es la última, porque primero que hay que pagarle a los peritos y segundo que los designa el juez, con lo cual estamos hablando de que tenemos un juicio donde nos estamos peleando con nuestros socios por la evaluación. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo, le decimos, señor juez, fije usted los peritos a ver qué valor dice. Usted, esa sociedad que arrancó discutiendo con el valor de las valuaciones de los bienes aportados, el día que metieron la demanda se murió el affectio societatis. Ya no tiene affectio societatis esa sociedad. No va a andar, o sea, ¿qué sociedad puede andar que arranque con un juicio antes de tener terminado el contrato? No hay posibilidad. Entonces, y encima es una solución cara, porque los peritos no cuestan barato, peritos judiciales. Entonces, el orden es este que tiene la ley aquí. Si en cambio se trata de SRL o sociedad en comandita simple, es decir, donde ya hay socios que limitan su responsabilidad, ya pedimos un paso más. Ya pedimos que la evaluación, dice, sí o sí consten los antecedentes de la evaluación, consten en el contrato, en forma expresa. Dice, en caso de insolvencia o quiebra, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de 5 años de realizado el aporte. En las sociedades por acciones, en cambio, se pide algo más todavía. No solamente que los antecedentes de la evaluación consten expresamente en el contrato, sino que además le piden que la evaluación sea aprobada por la autoridad de contralor. Es decir, en Córdoba, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. La autoridad de contralor no tiene gente que haga evaluaciones. No tiene. No tiene contadores, sí tiene contadores, perdón. Pero digo, no tiene contadores que se dediquen a hacer o a certificar evaluaciones hechas. Entonces, ¿cómo subsana ese problema? Porque dice, tiene que ser aprobada por la autoridad de contralor. Bueno, tanto en Córdoba como en la mayor parte del país se subsana de la siguiente manera. La evaluación de los aportes que realizan los socios son certificados por contador público. Esa certificación pasa, la firma del contador certificante se legaliza en el Consejo Profesional y esa certificación que tiene allí hecha por un contador público, la autoridad de contralor, como dice Furcada en su libro, la hace suya, la adopta como si fuese suya y entonces la considera válida a la evaluación. ¿Se entiende? Es decir, no es que ellos ponen contadores y dicen, sí, la evaluación está bien hecha o la evaluación está mal hecha. Le dicen, tráigame una certificación contable y el contador hará una certificación sobre todos los bienes aportados, su evaluación, antecedentes, razones, justificaciones y demás, y dirá si reflejan, esos activos reflejan, si son de propiedad del aportante, si están sujetos a gravámenes y si, digamos, de alguna manera reflejan razonablemente el valor de la cosa. ¿Estamos? Dice, bueno, además de que debe ser aprobada, entonces se puede hacer por valor de plaza cuando tenga valor corriente o por valuación pericial, dice, cuando juicio de autoridad de contralor no puede ser reemplazada por informe de reparticiones estatales o bancos oficiales. Y acá viene la gran frase. La ley admite la subvaluación. Es decir, aportamos, digamos, un rodado cuyo valor de plaza es de 20 millones de pesos. Aportamos un utilitario, ¿no? Su valor de mercado es de 20 millones de pesos.
Pero nosotros decimos, sí, pero ¿sabes qué? Está bastante andado y no quiero tener problemas, dice ese socio. Entonces, en vez de aportarlo por 20 millones de pesos, lo quiero aportar por 17 millones de pesos. Y vamos a poner que vale 17 millones de pesos. ¿Esa subvaluación es admisible? Sí, es admisible. ¿Por qué es admisible? Porque se forma lo que Fourcade llama una reserva oculta. A mí me queda una reserva oculta de 20 millones de pesos, perdón, discúlpeme, de 3 millones de pesos. Pues yo aporto por 17, pero si lo sacamos a subasta me van a dar 20. Esos 3 millones de pesos que hay en esa diferencia, que es la subvaluación, lo subvalué en 3 millones, opera como una reserva oculta. ¿A favor de quién? Y a favor de los acreedores. Si los acreedores nos subastan el bien, dice, lo sacan a subasta, obtienen 20 millones de pesos. Y dice, mira qué maravilla, obtuvimos 20 millones de pesos en vez de 17, así que podemos cobrar bien. Bueno, eso desde ya no está prohibido. La ley no dice nada, pretende que sea lo más precisa que se pueda, porque hay otras razones que justifican eso, pero acepta las subvaluaciones. Lo que no acepta son las sobrevaluaciones. Es que exageremos el valor del bien para hacer creer que tenemos un activo mucho más sólido, mucho más robusto, cuando en realidad lo que tenemos son vehículos viejos. Entonces dice, se emitirán los aportes cuando se efectúe por un valor inferior a la evaluación, pero se exigirá la integración de la diferencia cuando fuese superior. Es decir, la sobrevaluación dice, no, momento. Vos estás aportando este vehículo que vale, estás aportando por 15 millones este vehículo que vale 10. No vale 10, perdón, disculpen, no vale 15, vale 10. Pone los 5 que faltan y te lo recibimos. Entonces ahí se completa, ¿está bien? Y la parte, bueno, tiene derecho a solicitar la reducción, etcétera, no hay tanto problema. Las evaluaciones, bueno, se pueden impugnar judicialmente. Esto es una cuestión eminentemente jurídica. Siempre los socios pueden impugnar las evaluaciones de los aportes hechos por los demás socios. Y bueno, esto es así. Esto de los socios y los terceros. Dice, sentencia contra la sociedad. La sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación, a su responsabilidad social y puede ser previa exclusión de los bienes sociales. Es decir, se puede ir en contra del patrimonio de los socios, sí, en las sociedades de personas. En las otras hay que ver. En ese caso, lo que nos dice acá es lo que antepone, es lo que se llama beneficio de excusión, que es el caso típico de la sociedad colectiva. ¿Qué quiere decir excusión? Significa que hay que agotar primero los bienes sociales, y si los bienes sociales o bienes de la sociedad no son suficientes, recién ahí podemos accionar en contra de los bienes de los socios, en contra de los bienes de los socios, ¿sí? Otra cosa importante es que las cuotas de las SRL y las acciones son embargables, es decir, son pasibles de medidas cautelares y son pasibles de subasta también, ¿no? Tanto unos como otros. Vamos a estudiarlo en su momento, un fenómeno que se llama ejecución forzada de cuotas limitadas en su transmisibilidad. Pero las partes de interés no son ejecutables. ¿Se pueden embargar? Sí, pero no se pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque el carácter personal de cada socio en la sociedad de personas es insustituible. Entonces no podemos subastarle las partes en una sociedad colectiva de dos socios. No podemos subastarle nosotros la parte y que entre otro, porque al socio que queda no le da lo mismo. Por eso son sociedades de personas.
y son fuertemente intuitu persona, es decir, la calidad de la otra persona tiene esencial relevancia. ¿Está? Entonces dice, los acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés. Bueno, pero pobre acreedor, porque si fuese una SRL sí podría ejecutarla, pero como es una colectiva no lo puede ejecutar. No, no. Lo que le dice la ley es cuidado, no puede ejecutarle la parte, pero sí puede ejecutar la porción de las utilidades que le correspondería percibir en cada ejercicio y también sobre la cuota de liquidación. La sociedad dice no puede ser prorrogada, extenderle el plazo, si no se satisface el acreedor particular. Claro, vamos a disolver y liquidar la sociedad, pero para no pagarle la parte que le corresponde al socio, la cuota liquidatoria, extendemos, la prorrogamos a la sociedad. Dice, no, bueno, ¿le quieren prorrogar? Páguenle primero al acreedor. En cambio, en las SRL y en las sociedades por acciones, se pueden hacer vender las cuotas o acciones de propiedad del deudor con sujeción a las modalidades estipuladas. Bueno, y el 54 es un tema de control. Esta es la responsabilidad del controlante. El 54 tiene dos partes. Una ya la deben haber estudiado junto con el artículo 2, que es el tema de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Lo estudiaron ahí? Sí. Entonces, la primera, nunca se supo bien por qué, esto fue en la ley 22.903, por qué el segundo párrafo lo pusieron aquí, cuando debió ser segundo párrafo del artículo 2. Pero bueno, lo pusieron acá. Entonces dice, el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituyen a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios. Esto es el socio que ocasiona daño a la sociedad. De eso trata este primer párrafo. Entonces, todo aquel que ocasiona un daño a la sociedad, ¿no? O sea socio o controlante, está obligado a resarcir a la sociedad por todos los daños ocasionados. Y no puede compensar con los beneficios. Dice, no, bueno, ustedes me van a demandar a mí, pero con toda la plata que yo les hice ganar a ustedes, etcétera. Bueno, está bien, pero la plata que nos hiciste ganar a nosotros no legitima ni autoriza a que nos ocasiones un daño. Podrá autorizar a que tengas una mayor participación en las ganancias, podrá autorizar a que percibas un dividendo con un premio, etcétera, pero de ninguna manera autoriza a que me realices un daño. ¿Se entiende? Esto es algo, se llaman vías de hecho. No corresponden las vías de hecho en estos casos así. Es decir, si alguien ocasionó el daño, está obligado a resarcirlo. Yo no puedo ir, vamos a suponer que mi vecino, no sé, que el árbol de mi vecino, digamos, no el árbol, se puso a trabajar y me tiró una parte de la medianera. Entonces yo del broncón que me da, agarro una masa y le rompo todos los parabrisas del auto, todos los vidrios del auto. Digo, él me ocasionó un daño y yo me resarcí con eso. ¿Ocasionó un daño? No es así. Así no funciona. Es decir, lo que yo debo hacer es demandarlo, decirle, che, repárame la medianera que me volteaste. Y bueno, si no lo hace, iremos a juicio. Pero eso no me autoriza, tampoco me autoriza que no le pague un alquiler, nada de eso. O sea, no, yo estoy obligado a actuar legalmente pese a la antijuridicidad de la conducta del otro. No se paga antijuridicidad con antijuridicidad. El socio o controlante que aplicara los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de terceros está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Claro, está usando los medios de la sociedad para obtener una renta personal. Entonces, sean los recursos o las oportunidades de la sociedad.
¿Qué pasa si, por ejemplo, viene un contrato y lo vamos a agarrar a la sociedad? Pero digo, no, lo agarro yo, este contrato, lo hago yo, y yo gano la plata yo solo, no la comparto con mis socios. No, de ninguna manera. Porque para eso está, eso es el affectio societatis. ¿Está? Entonces, en esos casos, si el tipo desvía recursos, información o oportunidades de la sociedad en beneficio propio, esa ganancia le tiene que traer a la sociedad. Pero, si como consecuencia de ese obrar obtuvo quebranto, perdiste vos solo. ¿Qué va a hacer? Y el último párrafo, el tema de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, es decir, esto de la imposibilidad de utilizar a la sociedad como fachada cuando encubre objetos, un objeto, digamos, contrario a la ley, la moral, las buenas costumbres o para perjudicar terceros. Eso sí lo vieron. El tema de inoponibilidad. Veo una cara. O sea, cuando al principio arranqué y vieron que yo estaba hablando de algo que sabía, me dijeron bien clarito. Pero ahora veo caras como que diciendo, no estoy muy seguro, no me acuerdo. El artículo 2 de la ley dice, la sociedad es sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que a partir del momento en que tenemos una sociedad, nace una persona jurídica, un ente nuevo nace, que es distinto de la personalidad jurídica de la persona, de los socios que la integran. Esto es un fenómeno jurídico muy especial, es decir, es como que damos nacimiento a una criatura nueva a través de un acto jurídico. Y esta criatura es la sociedad. Esta criatura es independiente de nosotros. No es nosotros, ni nosotros somos él. No sé si se entiende esto. ¿Sí? Es alguien, es un tercero. Entonces, las relaciones de nosotros socios para con él, somos terceros respecto de él. Y lo mismo él, la sociedad respecto de nosotros. Pero no podemos usar a esta criatura que hemos creado para quebrantar la ley, vulnerar el orden público, perjudicar a terceros, ¿no? Es decir, aquí no es que nosotros digamos, uy, bueno, hice una sociedad, me voy a comprar un colectivo sin frenos y voy a ir, no sé, a ver qué puedo decir. Por donde van esos viejitos, porque a mí no me gustan los viejos, a mí sí me gustan los viejos, pero no me gustan los viejos y salgo a atropellar viejos, como si estuviera jugando el bowling, lo llevo puesto con el colectivo. Total, yo no fui. El colectivo es de propiedad del ente, yo no soy el ente, yo no tengo responsabilidad. ¿Está claro? Ese sería el razonamiento. Dice que hay una leyenda judía, que la leyenda del golem, bueno, que también es un relato de Borges, un libro, que era una criatura de barro que construyó el rabino de Praga para defenderse de los enemigos de los judíos que estaban en Praga, y bueno, escribió una palabra sagrada en un papel y lo puso debajo, adentro de la boca, abajo de la lengua del golem, y el golem cumplía con su voluntad. Pero claro, nosotros no podemos decirle, bueno, fue el golem el que salió a matar viejitos, o el que salió a robar jardines de infantes. Somos nosotros los responsables. Entonces lo que dice la ley es que cuando usemos a la sociedad como una mera apariencia, una fachada, para encubrir estos fines antijurídicos, la ley lo que puede hacer es voltear esa sociedad y atribuir responsabilidad de manera directa a las personas que hicieron posible tales daños, sean administradores, sean socios, sean controladores, sea quien sea que lo organizó o constituyó, directamente van a responder ilimitada y solidariamente. Esta teoría nació, digamos, bueno, es una teoría que existe en muchas partes, de hecho tiene varios nombres, tiene nombres en inglés también, pero siempre se usó
se usó bastante en derecho tributario, donde muchas veces, bajo ciertas formas de apariencia, el caso Parque Davis, Mellor Goodwin y demás, fueron utilizados como fachada para perjudicar al fisco nacional, ¿sí? Se me están yendo todos y son las 6, yo también me quiero ir. Señores, buenas tardes, nos vemos.